Nicaragua de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Para estar bien informados, gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos los seguidores de Mega TV, ahora por YouTube, en el Ecuador por Vito TVO y en el Ecuador y en el mundo por OnePlus TV. Hoy tenemos como invitado al comandante Byron San Miguel. Él es oficial en retiro. Gracias por estar con nosotros. En el contexto es importante explicar a los ciudadanos, a los televidentes, cuáles son las diferencias sustanciales en lo político, cómo vive, cómo se desenvuelve Israel y cómo lo hace Irán. La principal diferencia es que Israel es un Estado que apunta al libre mercado, a la libertad, y el gobierno de Irán es una dictadura fundamentalista que ha estado siempre atrás de los grupos terroristas para hacer daño a Israel, porque la política de Irán fundamentalista es que Israel no debe ser un Estado, debe desaparecer. Con estas circunstancias, Israel, con su gran Mossad, el servicio de inteligencia, ha detectado que ya Irán está enriqueciendo el uranio y en 10 meses podría haber tenido ya la bomba nuclear. Y eso es muy peligroso en manos de fundamentalistas que podrían haber terminado después de un año con el Estado de Israel. Por lo tanto, estas medidas preventivas que toma Israel son adecuadas para aniquilar el poder nuclear de Irán. En esta ocasión ha quedado absolutamente claro el poderío de Israel. Vemos que toma decisiones por sí solo, porque en esta ocasión dijo el primer ministro Netanyahu que le había informado al presidente de Estados Unidos, pero que no le había pedido ninguna autorización para este ataque preventivo a Irán. Sí, mire, el servicio de inteligencia, la Mossad, fue preparado por la CIA en un principio, pero ahora yo creo que la Mossad ha superado a la CIA y es muy importante que la inteligencia es la que domina en este tipo de conflictos. Inclusive la Mossad ha entrado en territorio iraní, ha puesto muchos agentes, inclusive armas, como sucedieron, y desde allí se están atacando aeropuertos y lugares estratégicos de Irán. La diferencia entonces es el servicio de inteligencia y la tecnología que tiene Israel versus el fracaso de Irán en estos asuntos. La operación ha sido quirúrgica. Claro está, Israel lo que busca es preservar la vida de los israelitas porque está amenazada permanentemente por Irán. Para ellos la idea fija es desaparecer a Israel. ¿Por eso es que hay que respaldar en este caso a Israel? Sí, yo creo que los gobiernos libres, los gobiernos democráticos deben respaldar a Israel. El gobierno de Irán es un gobierno fundamentalista que solo quiere la desaparición del Estado de Israel, y usted sabe que la ONU aprobó al Estado de Israel como Estado soberano, y creo que todos los gobiernos democráticos y libres del mundo tienen que apoyar a Israel. A partir de 1979 se da esta revolución islámica allí en Irán, y lo que han hecho es definitivamente actuar de forma terrorista a través de grupos o directamente. Recordemos que en la República Argentina en 1992 pusieron una bomba en la Embajada de Israel en Buenos Aires. 2 años más tarde, en el 94, también en la Mutual judía pusieron otra bomba. Murieron muchísimas personas. Así ha actuado Irán. Sí, Irán es un país que apoya a grupos terroristas, por ejemplo los Houthi, que están causando el terror en el mar, inclusive portaaviones de Estados Unidos se han dirigido a esa área. El grupo Hamas, Hezbollah, que son grupos fundamentalistas carniceros, que lo único que hacen es causar terror, y esos son los grupos que apoya Irán. ¿Usted considera que si matan a Ali Khamenei, el ayatollah actual, las cosas pueden cambiar en Irán? Van a cambiar mucho porque ya el pueblo de Irán se está dando cuenta que si mantienen ese gobierno van a terminar en un fracaso total. Y yo creo que esta situación se va a revertir como lo que sucedió en Irak con el dictador, ¿no es cierto?, Hussein. Esto va a pasar igual y creo que va a ser dado de baja el presidente de Irán.
Varios países árabes que en el pasado lucharon en contra de Israel en conjunto en las guerras en 1948, en 1967 la guerra de los 6 días, en 1973 cuando fueron sorprendidos los israelitas, la llamada guerra del Yom Kippur. Pero ahora no hay ese respaldo para Irán. No hay ese respaldo, más bien han firmado convenios con Israel. Mire, de acercamiento. Arabia Saudita estaba a punto de llegar a un acuerdo. Exactamente, y yo creo que se han dado cuenta que es mejor tener paz y vivir en tranquilidad para desarrollarse y no seguir siendo fundamentalistas. Otra cosa que este gobierno fundamentalista es que se va contra las mujeres, y allá yo creo que ya tienen que rebelarse las mujeres para que sean libres como son acá en Occidente. En el pasado, Jordania, Egipto lograron esos acuerdos y también otros países árabes. Sí, yo creo que esa es la idea y la intención del presidente Donald Trump, de que después de que pase esto, hacer unos acuerdos de paz que sean duraderos, como pasó con Egipto e Israel. En estos momentos vemos que hay algunos diálogos. El canciller de Irán está reunido, se reunió días atrás en Suiza con los cancilleres de la Unión Europea, también Alemania, Francia. De allí, me imagino, tiene que surgir algún tipo de solución. Da la impresión de que Irán quisiera que ya pare la guerra. Sí, están pidiendo auxilio a sus colegas europeos, ¿no es cierto? Que ellos tienen una política no tan especial como la tiene Estados Unidos. Tan clara, diríamos así. Ellos más van por los derechos humanos, son gobiernos progresistas, pero creo que son pedidas de auxilio en vísperas de que va a fracasar el gobierno del dictador de Irán, y que Israel pronto tendrá como aliado a Estados Unidos para esta misión en Irán. En lo que sí coinciden es que Irán no puede tener una bomba atómica. No, sería el fin de la humanidad, porque estos fundamentalistas con una bomba nuclear primero lanzarían contra Israel y lo desaparecerían, y luego contra otros aliados de Israel. Por lo tanto, la pelea de Israel es la pelea del mundo libre. Yo creo que hay que apoyar todos a Israel. En Estados Unidos hemos podido apreciar que en el Poder Legislativo hay algunas dudas si apoyar o no una intervención directa de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos mandaba sus portaaviones con los aviones que pueden causar daño a Irán. También ha mandado bombarderos y aviones de los más poderosos de la tierra en el aire. Y Estados Unidos tiene, la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene una bomba que penetra al subterráneo y puede causar daño y colapso total en el programa nuclear iraní. Con protección de cemento y hierro, igualmente dicen que esa bomba puede penetrar bajo la tierra. Sí, esa bomba es especial porque va explotando cada vez que va ingresando a la tierra, hasta que ya una profundidad considerable explota totalmente en el sitio donde están la parte principal nuclear de las instalaciones. ¿Lo tiene solamente Estados Unidos o quizá Rusia o China? Lo tiene Estados Unidos, y no sabemos si lo tiene Israel, porque Israel se lo puede esperar toda la tecnología israelita, así como la inteligencia ha demostrado que está al nivel de los Estados Unidos de Norteamérica. Finalmente, hay el peligro de que en algún momento intervenga Rusia a favor de Irán. Recuerde que ese es el eje, es el grupo de amigos, y posiblemente China podría tomar también alguna decisión, o esto ha quedado al margen, como se ha visto en los días más graves y agudos de esta confrontación. Ayer leí informaciones económicas en el cual Rusia, con el conflicto con Ucrania está teniendo problemas financieros y hay muchos déficit e inflación, y él no se va a meter a una guerra acá. Yo creo que se va a mantener al margen. Y el caso de China, están conversando por la guerra comercial económica con Estados Unidos para llegar a acuerdos. Así es, por eso es que Irán, ya viendo que Rusia y China no quieren meterse directamente al conflicto, ha ido a la Comunidad Europea, Inglaterra, Francia y Alemania para conversar sobre este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Retornamos. Ping pong con Emprendedores de Manaí. el
¿Encebollado con o sin canguil? Sin canguil, pues soy manaba. ¿A cuánto se amplió el presupuesto del crédito de emprendedores? No sé la verdad. ¿Perdón? Estamos ampliando el presupuesto a $100 millones para poder llegar a 150.000 emprendedores este año. Seguimos apoyando a más familias vulnerables para que salgan adelante con alegría, con esperanza y con mucha decisión. Este es el nuevo Ecuador, el que da pasos en firme y no se detiene. Un Ecuador que ya no espera, que ya no se conforma, que lucha, que trabaja y que se proyecta con valentía hacia un futuro mejor. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Ping pong con Emprendedores de Manaví. ¿Encebollado con o sin canguil? Sin canguil, pues soy manaba. ¿A cuánto se amplió el presupuesto del crédito de emprendedores? No sé la verdad. ¿Perdón? Estamos ampliando el presupuesto a $100 millones para poder llegar a 150.000 emprendedores este año. Seguimos apoyando a más familias vulnerables para que salgan adelante con alegría, con esperanza y con mucha decisión. Este es el nuevo Ecuador, el que da pasos en firme y no se detiene. Un Ecuador que ya no espera, que ya no se conforma, que lucha, que trabaja y que se proyecta con valentía hacia un futuro mejor. Agradecemos la presencia del doctor Pablo Alarcón. Él es el director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UES. Gracias por estar con nosotros, doctor. La reforma política se debe dar en el Ecuador en estos momentos con un presidente que tiene capital político al inicio de estos 4 años. Pero, ¿cómo hacer que se cumpla algo que sí se ofreció en campaña, doctor? Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Siempre un gusto estar con usted y con su audiencia. Creo que el momento es muy importante para el país. Y yo suelo decir, esta es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien y para tratar de modificar y recuperar de alguna manera la confianza ciudadana. Confianza ciudadana en sus instituciones, confianza ciudadana en la justicia, confianza ciudadana en sus representantes. Y el presidente de la República, en efecto, ha hecho algunas promesas en campaña. Muchos estamos esperando su concreción, entre ellas, por ejemplo, cambios profundos, cambios como por ejemplo estructurales relacionados a la Constitución y particularmente a cómo está operando en la actualidad esa función de transparencia y control social. Esa oferta de campaña que esperamos se concrete de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana me parece que es fundamental, porque si algo ha quedado claro en el tiempo de vigencia de esta Constitución, entre otros aspectos, es que este órgano en particular no ha cumplido las funciones para las cuales fue creado y no podemos seguir tolerando que esto se mantenga en el tiempo. Las consecuencias las estamos viviendo en la actualidad. Alguien podría decir, pero es que con esto, si queremos desaparecer ahora el Consejo de Participación, se demora más la designación del nuevo fiscal del Ecuador. Pero es que es precisamente este Consejo el que no debe elegir a un fiscal. Tenemos antecedentes, y más allá de las personas que lo integran actualmente, de la institución como tal, del diseño como está construido este órgano según la Constitución y la ley de la materia. Recuerden ustedes que, por ejemplo, para estos concursos de méritos y oposición entre comillas, y digo entre comillas porque en la práctica hemos podido advertir lastimosamente durante todos estos años que no ha sido más que un maquillaje, esto de decir que son concursos de méritos y oposición, para que luego lleguen personas determinadas y que tengamos los malos representantes que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Así que creo que lo de fondo es que sí, primero hay que legitimar a las instituciones para que entonces las personas que sean designadas por estas instituciones también tengan esa legitimidad de origen y que tendamos todos, sepamos, podamos advertir los ciudadanos que cuentan con credenciales no solamente académicas, sino principalmente de probidad, de idoneidad para el ejercicio de sus funciones. Y eso no nos ha garantizado el Consejo de Participación hasta el momento.
Y todo esto al margen de las mayorías, no importa si antes la mayoría la tuvo el correísmo y ahora otro partido político. Estamos hablando de ese organismo que no debe permanecer. Gran parte de sus miembros han estado presos, ahora están procesados, están investigados. Entonces, tiene que desaparecer. Esto se debería dar, por ejemplo, en una consulta que le toca hacer al presidente por el tema del retorno de bases militares para el Ecuador. ¿Ahí se debería preguntar todo esto? Hay que tratar de que coincidan los tiempos, en primer lugar. Pero, en efecto, aquí, y esto es importante para que la ciudadanía recuerde, el Consejo o la desaparición, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana no requiere de una asamblea constituyente necesariamente. La Corte Constitucional ya ha dicho hace algún tiempo atrás, no ayer, hace varios meses, años, que esto se puede hacer a través de una reforma parcial, y no solamente de iniciativa del presidente de la República, porque también ahí el propio legislativo, la Asamblea Nacional, tiene iniciativa según la Constitución para promover su eliminación. La ciudadanía también tiene iniciativa. Pero lo que ha sucedido hasta la fecha, hasta la actualidad, es que más allá de que la Corte ya ha dicho cuál es el camino, en la práctica no se ha intentado. Es decir, habría que preguntarnos por qué no se ha intentado y, bueno, finalmente hacerlo. ¿Quién lo debe hacer? Puede ser el presidente, puede ser la Asamblea, ya veremos si la ciudadanía, que tiene un problema mucho mayor porque tiene que cumplir con porcentajes muy altos para poder concretarlo, pero sí el Ejecutivo y el Legislativo. Si ellos logran concretar esto y se debate la reforma parcial en la Asamblea Nacional, porque eso es lo que establece la Constitución, entonces, no en un tiempo extremo, podríamos lograr esta eliminación del Consejo de Participación a través de ese mecanismo. Y solo recordar que el expresidente Lasso intentó de alguna manera, pero no su eliminación, sino quitarle las competencias de designación para devolvérselas al Parlamento. El pueblo en las urnas dijo que no estaba de acuerdo con esto porque coincidió con el termómetro político de la época, pero creo que es importante, en la medida que lo ha dicho el propio presidente de la República, que esto no se quede ahí, que tomemos las decisiones formales fuertes para evitar que lo que usted mencionaba, que los concursos que están en marcha, varios procesos también de designación de autoridades como el Consejo de la Judicatura, que están en manos del Consejo de Participación Ciudadana, terminen mal, porque si terminan mal, termina mal el país y nos comprometemos absolutamente todos. Es absolutamente necesario y por eso hemos traído a la mesa de discusión, lo he hecho ya con otros invitados. Dejémonos de esto de pensar que ha cambiado el Consejo de Participación Ciudadana. Al final, quienes llegan igualmente han llegado así, porque a alguien se le ocurrió decir que quería participar en esto. Y vemos cómo suplentes de los suplentes y los suplentes han ido cooptando el Consejo de Participación. Es un organismo que no puede continuar. No puede porque tenemos evidencias y algo que nos falta mucho en el país son datos, ¿no? Datos para comprobar o justificar un cambio. Bueno, en este caso hay datos fehacientes que dan cuenta que no funciona esa institución y que finalmente ha sido utilizada en el contexto histórico para cualquier fin que no es el que está en la Constitución. Lo que terminó pasando en la Constitución es que se burocratizó la participación ciudadana. Se decía que era el órgano que iba a hacer escrutinio público, que iba a luchar contra la corrupción, más allá de la designación de autoridades. Y resulta que lo único que ha importado en el contexto histórico es la designación de autoridades y lógicamente la mala designación de autoridades. El resto de competencias que tanta falta le hace al país ahora, que se ejerzan, de lucha contra la corrupción, de escrutinio público, han pasado a segundo plano. Es decir, ¿qué sentido tiene tener un órgano como estos, que integra la quinta función del Estado en este laboratorio constitucional que es el Ecuador, si en la práctica no está funcionando? Hay que tomar medidas. Yo no soy muy favorable a esto de que cambiando las normas cambia la realidad, pero este punto en particular sí claramente es uno de los elementos que necesariamente debemos topar en la Constitución. E insisto, no se necesita asamblea constituyente, con reforma parcial se puede lograr en un tiempo razonable para tratar de que la gente finalmente vote en las urnas y nos pueda decir si está o no de acuerdo con su eliminación, lo que no ha pasado previamente. Pasó otra cosa, como me referí, con el caso del expresidente Lasso.
El caos en el ámbito judicial continúa. Estamos viendo en los últimos días que salen informes desde la Contraloría cómo estos jueces, estos mercaderes de la justicia se enriquecen entregando libertades a delincuentes que luego van y asesinan a niños, a madres, a padres. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Ping pong con Emprendedores de Manaví. encebollado con o sin canguil. Sin canguil, pues soy manaba. ¿A cuánto se amplió el presupuesto del crédito de emprendedores? No sé la verdad. ¿Perdón? Estamos ampliando el presupuesto a $100 millones para poder llegar a 150.000 emprendedores este año. Seguimos apoyando a más familias vulnerables para que salgan adelante con alegría, con esperanza y con mucha decisión. Este es el nuevo Ecuador, el que da pasos en firme y no se detiene. Un Ecuador que ya no espera, que ya no se conforma, que lucha, que trabaja y que se proyecta con valentía hacia un futuro mejor. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Ping pong con Emprendedores de Manaví. encebollado con o sin canguil. Sin canguil, pues soy manaba. ¿A cuánto se amplió el presupuesto del crédito de emprendedores? No sé la verdad. ¿Perdón? Estamos ampliando el presupuesto a $100 millones para poder llegar a 150.000 emprendedores este año. Seguimos apoyando a más familias vulnerables para que salgan adelante con alegría, con esperanza y con mucha decisión. Este es el nuevo Ecuador, el que da pasos en firme y no se detiene. Un Ecuador que ya no espera, que ya no se conforma, que lucha, que trabaja y que se proyecta con valentía hacia un futuro mejor. El Consejo de la Judicatura es otro ente que tiene que desaparecer. Su presidente acumula ya 4 procesos. Este señor Wilman Terán, que manejó absolutamente todo, que estaba relacionado, como ahora vemos, con Glass y con Correa, que querían obviamente la impunidad para ellos, y él con pretensiones incluso presidenciales. Iban a designar jueces, iban a armar la justicia como ellos querían. Este también es un organismo que tiene que desaparecer, doctor. Y Fernando, creo que hay que recordarle a la gente que es que ni siquiera podemos evaluar cómo está funcionando el Consejo de la Judicatura porque está no tiene descalabrado. siquiera la integración de todos sus miembros. Correcto, como pasa con la mayoría de instituciones del sector justicia, cuyas máximas autoridades están prorrogadas en sus funciones. Es decir, nosotros advertimos la crisis judicial, a todos nos preocupa, pero si nos damos cuenta es difícil un cambio radical en la justicia si las máximas autoridades, las que deben estar ocupando los cargos, no están en la actualidad. Tenemos órganos compuestos a medias, es decir, es muy difícil implementar una política judicial cuando usted tiene un Consejo de la Judicatura totalmente desmembrado, que si prospera un juicio político que está por ahí contra una de las consejeras, tendrá que simplemente dejar de funcionar porque no va a poder operar con 2 personas. Tiene una Corte Nacional de Justicia. 5 únicamente. Correcto. Se podría quedar con 2. Con 2, y súmele a esto que para cualquier proceso disciplinario que se emprenda por ejemplo, contra un juez, un mal juez, en este caso, necesitarían al menos contar con 3 votos. Si es que existen solo 2 y una disidencia, entonces no podría ni siquiera sancionar. ¿Qué va a pasar si mañana renuncia un miembro del Consejo de la Judicatura? El órgano desaparece. Deja de funcionar por sí solo. Y entonces no hay un Consejo de la Judicatura que funcione como debería funcionar en la actualidad, lo que da cuenta también de la urgencia de que avance el proceso de designación de este Consejo de la Judicatura mientras tomamos cualquier medida constitucional, si se quitan competencias, si se lo desaparece. Eso hay que debatirlo y me parece importante, pero mientras tanto el camino para su conformación está en la Constitución y la ley, y por ahora solo tenemos 2 ternas que se han enviado al Consejo de Participación Ciudadana y el resto de ternas no existe. Es decir,
Está muy bien tomar medidas frente a lo que está sucediendo en la justicia, pero tenemos que preocuparnos por la institucionalidad. Deben estar al menos las instituciones compuestas, integradas completamente. Integradas, y no sucede. Además, deben cumplir con la razón de ser, con la filosofía de ese organismo, la razón de ser de las cosas. Fue para precisamente, administrativamente, y luego observar el funcionamiento de los jueces. Pero resulta que sus cabezas estaban metidas con el narcotráfico y vendían sentencias, y entonces eran todo lo contrario. Estaban actuando como delincuentes. Intolerable. Lo habíamos discutido en ocasiones anteriores. Es que hay una infiltración del crimen organizado y de otros ámbitos muy vinculados a la corrupción sistematizada que se han tomado muchas instituciones del Estado. Ese caso del Consejo de la Judicatura de su expresidente es algo que nos debió haber alarmado en su momento a todos. Nos alarmó a todos, pero entramos en una fase semejante, no exactamente por las mismas causas, pero el órgano no termina de funcionar. Y entonces, ¿quién tiene a cargo la función disciplinaria de los malos jueces, de los malos fiscales, de los que hemos visto en medios de comunicación recientemente? El Consejo de la Judicatura. Ese es el órgano constitucionalmente establecido para funcionar cuando ocurren estos casos. Si este órgano no funciona, claro, lo que estamos viendo, entiendo de buena fe por parte del Ejecutivo, es que su ministro del Interior sale a los medios y lo que dice es: voy a mostrar rostros de los malos jueces, los malos fiscales, lo cual se entiende desde el punto de vista político, ¿sí? Eso se comprende desde el ámbito político porque se quiere llegar a la ciudadanía y mostrarles que el Estado está preocupado. Pero eso también demuestra algo, y es que el Ejecutivo tiene que salir a hacer este tipo de declaraciones, porque el órgano que tiene la competencia para obrar no funciona. No lo ha hecho durante todo este tiempo, y alguien tiene que hacer algo. Yo no estoy diciendo con esto que asuma funciones que no tiene el Ejecutivo, pero esto debe ser un llamado de atención para que se integre las ternas, se conforme ese Consejo de la Judicatura y se ponga a trabajar inmediatamente, porque tiene a cargo muchos procesos. Esto de la sanción a los jueces es uno. Piense en el caso de las judicaturas especializadas en materia constitucional. Nos convocaron a las urnas hace un tiempo, la gente votó que sí, y hasta la fecha no podemos implementarla. Se declaró inconstitucional el producto, la resolución del Consejo de la Judicatura que trató de implementar, que era para evitar un problema de corrupción judicial que habíamos visto claramente con el mal uso de garantías. De los curipayos y demás que entregaban habeas corpus y todo como si fuera un mercadillo. Pero todo sigue igual, Fernando. Es decir, esto también debería entenderse como un desacato a la voluntad popular. El pueblo dijo que quería eso y hasta la fecha no se logra implementar. Y yo entiendo, la Corte cumple su función, declara inconstitucionalidades, pero no nos podemos quedar en eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué declararon esa inconstitucionalidad? La resolución del Consejo de la Judicatura violentaba la Constitución, violentaba el mandato popular. Ese tipo de discusiones no pueden quedar simplemente archivadas. Hay que verificar qué pasó y retomar las discusiones inmediatamente. Pero claro, un consejo integrado por 3 personas, retomar esto, la evaluación de los jueces a nivel nacional que no se hace desde el 2018 y otras tantas funciones con 3 personas y en estas condiciones, muy difícil, muy difícil. 3 personas de 5 y una que puede ir a un juicio político porque está planteado un juicio político. Doctor, muchas gracias. Gracias, Fernando. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a nivel internacional. A nuestros seguidores de Mega TV, ahora por YouTube, en el Ecuador, por Vito TV y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno Daniel Noboa está buscando competitividad, equivocado. Un país que no dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general